una joven alemana. Convulsiones, voces extrañas, rostro desfigurado por el dolor. Esta no es la historia de una película de terror. Es un caso real, el caso que inspiró el film El exorcismo de Emily Rose. Pero la verdadera historia de Anneliese Michel es mucho más oscura y más trágica. De Anneliese Michel nació en 1952 en una familia católica devota del pequeño pueblo de Leibelfing, Alemania Occidental. A los 16 años comenzó a sufrir convulsiones violentas. Fue diagnosticada con epilepsia del lóbulo temporal, una afección neurológica que puede provocar alucinaciones auditivas y visuales. Fue tratada con medicamentos antiepilépticos, pero su condición no mejoraba. De hecho, empeoraba. Con el tiempo, Anneliese comenzó a escuchar voces que le decían que estaba maldita, que ardería en el infierno. Tenía visiones de demonios, decía ver sus rostros por las noches y al cerrar los ojos. Su carácter cambió. Se volvió retraída, profundamente deprimida y hostil a todo lo religioso. Rechazaba el agua bendita, los crucifijos, la Biblia. No podía entrar a las iglesias. Estos síntomas encendieron la alarma espiritual en su familia. Sus padres, Joseph y Anna Michel, desesperados por la falta de resultados médicos, recurrieron a la iglesia. Solicitaron un exorcismo formal. Al principio fue rechazado, pero en 1975, luego de una evaluación, el obispo de Wurzburgo autorizó el ritual en secreto, conforme al rito romano. Los sacerdotes designados fueron Ernst Alt y Arnold Renz. El primer exorcismo se realizó el 24 de septiembre de 1975. Desde ese momento, se llevarían a cabo 67 sesiones a lo largo de 10 meses. Algunas duraban hasta 4 horas. Muchas de estas sesiones fueron grabadas en audio. En las grabaciones se escuchan gruñidos, chillidos, insultos y diálogos en idiomas que Anneliese no conocía. Las voces afirmaban ser 6 demonios: Lucifer, Judas Iscariote, Caín, Nerón, Hitler y un sacerdote maldito del siglo XVI llamado Fleischmann. La primera presencia era Lucifer, el líder, el caído. En las grabaciones, su supuesta manifestación dominaba todas las demás. Se le atribuía una inteligencia meticulosa y una intención: romper toda resistencia espiritual. Su odio se percibía físicamente, como si el aire se volviera más denso. Im Namen deines seligen Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, im Namen des dreifaltigen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nicht. La segunda entidad era Judas Iscariote, el traidor del Evangelio, una figura condenada que no solo llevaba la culpa, sino también una rabia silenciosa. Su esencia se definía por el tormento que infligía, no solo por lo que hizo, sino por lo que representaba: la traición interna, la corrupción del alma desde dentro. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Oh, Waldes, weil. Weil der Teufel größere Macht. La tercera presencia, Caín, el primer asesino. Su presencia emanaba odio hacia la humanidad entera.
Se le percibía como una fuerza destructiva primitiva. Hablaba del sufrimiento como un privilegio, del dolor como redención. Falschkind Gottes. Ich hab dein Maul erschlagen. Im Namen des Vaters, Luego estaba Nerón, el emperador que desató la persecución contra los primeros cristianos. Su manifestación era sarcástica, cruel, deseosa de caos. Disfrutaba narrar las muertes de los mártires. Proclamaba que su fuego aún ardía en los rincones olvidados del mundo. Die Ruhe. Ruhe gibt nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur, ja, no. Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil Na, Ewigkeit. La quinta entidad era Adolf Hitler, la máscara del siglo XX. No se presentaba con violencia directa, sino con cinismo. Decía que no había sido castigado lo suficiente. Hablaba con frialdad de su legado, sugiriendo que su influencia perduraba no solo en la historia, sino en el alma de los hombres. Ihr Klötze. Nein, Nein, ihr Klötze. Und der Maul, ihr Klötze. Oh, so der Milane, und Stiane, Sind wir schon 3? wie. Was ist so der Scheibe? Y finalmente, Valentin Fleischmann, un sacerdote corrupto del siglo XVI. Su odio era selectivo, todo lo sagrado, las escrituras, los íconos, los rezos. Cada elemento de fe era para él una provocación. Escupía frases en latín arcaico, invocaba su propia caída como mérito y buscaba profanar lo divino. Estas entidades, unidas, parecían tener un objetivo: destruir la fe desde adentro. No buscaban simplemente corromper un alma, sino desafiar la estructura misma de la creencia, utilizando el miedo como herramienta y la desesperanza como combustible. Las grabaciones aún existen, y cuando se reproducen, hay quienes aseguran que esas voces no son simples delirios. Da muss er schmeißen. Viel zu sagen? Durante las sesiones, Anneliese caía en trance, se retorcía violentamente, se autolesionaba, se arrodillaba hasta 600 veces por día. Su cuerpo se debilitó al punto de perder toda masa muscular. Se negaba a comer, decía que debía sufrir para salvar a otras almas. Die meisten Leute rankommt, kapiert? Noch mehr, Halt Maul. noch mehr, Die sollen ja mal noch halten. mehr sagen, noch mehr sagen. Die Schwestern müssen in ihren Hoden gehen. Noch mehr, noch mehr. Nein! Noch mehr, noch mehr. Dem Papst muss Gehorsam geleistet werden. En uno de los audios se escucha a la voz demoníaca decir: ella no nos pertenece, pero aún no la soltamos. En contraste, también rezaba con devoción. A pesar del tormento, suplicaba:
ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. O recitaba oraciones completas entre episodios. El dolor, la fe y el horror se entremezclaban en cada exorcismo. En uno de los últimos fragmentos de audio se escucha una conversación entre el sacerdote y la joven que oscila entre el delirio, la lucidez y el dolor más profundo. No son simples palabras, son ecos de un alma desgarrada. Un diálogo que revela su sufrimiento físico, su entrega espiritual y el horror de lo que enfrentaba. A continuación, escucharás fragmentos reales del exorcismo para que seas testigo de lo que muchos aseguran. No puede explicarse con ciencia. Noch mehr sagen. Noch mehr. In der Kirche sind jetzt dürfen Sie auch nicht mehr eintreten, wenn Sie es gemacht haben. Oh. Warum nicht? Oh, darum. Oh. Noch mehr. Es muss gebeten werden. Warum? Oh, warum? Wo? In den Kirchen. Und in den Familien. Und vor allen Dingen die Scheißdinge. Rosenkranz? Ja! Und sag ich habe nichts mehr. Und da dürft ihr Gift rausnehmen. Noch mehr. Nein! Ich bin Nero! Ich bin der Dritte im Bunde! Noch mehr. Noch mehr. Sie müssen mit dem Scheißkasten und zwar mit allen zu dem Scheißkerl da oben. Warum nicht? Darum. Mehr. Es muss gebeten werden. Warum? Wo? Finalmente, el 1 de julio de 1976, Anneliese falleció. Tenía 23 años y pesaba solo 30 kilos. Su rostro y cuerpo estaban marcados por el sufrimiento. Según la autopsia, murió por desnutrición y deshidratación severa. El caso conmocionó a Alemania. Se llevó a juicio a los padres y a los sacerdotes. Fueron encontrados culpables de homicidio negligente, pero sus sentencias fueron leves. 6 meses de prisión condicional y 3 años de libertad vigilada. El debate aún continúa. Para muchos fue un caso de esquizofrenia no tratada. Para otros fue una posesión real. Las grabaciones aún circulan. Las imágenes aún estremecen. Y su historia llegó a la gran pantalla en 2005 con la película El exorcismo de Emily Rose, que aunque incluye elementos ficticios, está basada en los audios reales. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Lucas 9:1. Reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Anneliese, aún en su dolor, sostuvo su fe. Nunca renegó de Cristo. Su último deseo fue una confesión completa y una bendición. En un mundo que se burla del mal, esta historia nos recuerda que lo espiritual es real y que sin Cristo somos vulnerables. ¿Conocías la historia real detrás de El exorcismo de Emily Rose? ¿Escuchaste alguna vez las grabaciones reales de Anneliese Michel? Si te gustaría que las analicemos en un video, coméntalo abajo. Suscríbete a Misterios Nocturnos, activa la campanita y comparte este video. Y si aún no lo viste, te recomiendo mirar nuestro caso anterior, El exorcismo de Clarita Villanueva, un caso igual de aterrador y real. Haz clic aquí para verlo ahora y para terminar este viaje oscuro.
Y para los que se quedaron hasta el final, así sonaba la verdadera voz de Annalise Michel. No poseída, no distorsionada, sino humana, tranquila, real. Porque antes de todo esto, ella era solo una joven que buscaba alivio. Auch für die anderen Leute, damit die nicht mir kommen und so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee. Das denkt man leiden, das ist so leicht zu sagen, aber wenn es dann wirklich schlimm wird, da will man überhaupt nicht mehr, da will mein Kind